Será por las malas, de 9 a 11 por Radio Trinchera. Para saber lo que pasa. A ver, ¿cómo veníamos? Para que no te copen la agenda. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, vuelvo desde ahí. Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Bueno, decíamos, es jueves en la República Argentina, implica que en el día de ayer hubo movilización de jubilados y obviamente de organizaciones y manifestantes que acompañan cada miércoles a los y las jubiladas a reclamar por sus derechos en las alrededores del Congreso de la Nación, y como hubo movilización también hubo represión de la policía comandada por Patricia Bullrich, que protagonizó episodios muy tensos frente al Congreso, con varios heridos y demorados en la jornada de ayer. En medio del ataque policial a los manifestantes, una agresión se destacó por sobre el resto. Empujaron a Ramón, más conocido como el Tigre, quien cada miércoles asiste junto a otros adultos mayores para reclamar por la mejora en sus saberes y la restitución de los medicamentos gratuitos. Según contaban quienes estaban cercanos a Ramón, él estaba caminando y de repente lo empujó la policía y se cayó. Y esta misma señora que cuenta esto ahora dijo también que ahora está internado y lo van a tener que operar. Le fracturaron un brazo, ¿no? Sí, a Ramón, que fue derivado al hospital Ramos Mejía con esta fractura de brazo. Terrible. Además, a Ramón lo podemos ver en diferentes movilizaciones, no solo todos los miércoles en la marcha de los jubilados, sino que la marcha por Palestina también estuvo presente. Siempre acompaña a todas las luchas y bueno, y es la verdad que ya los conocen los policías. Sí, se conocen entre todos. El Tigre va, además de todos los miércoles, va siempre con una huipala que lo envuelve, con una pancarta con la cara de Pablo Grillo y también con una máscara. Con una otra pancarta de Santiago Maldonado. Es de estar siempre los miércoles, y particularmente ayer comenzó la situación antes de la convocatoria de las 3 de la tarde, cuando comúnmente se concentran. Esto fue la primera vuelta al Congreso, que intentó darse antes de las 3 de la tarde, que bueno, fue reprimida, como vimos, por la policía de la ciudad y también por la policía federal. Fueron efectivos de la policía federal los que empujan al Tigre, produciéndole esta quebradura en su hombro, por lo cual va a tener que ser intervenido. En el hospital que lo atendieron el día de ayer no le iban a hacer la operación, sí los estudios, por eso iba a ser atendido en el día de hoy. De esta forma, también la Comisión Provincial por la Memoria realizó una denuncia penal por la agresión que llevó adelante la policía de Patricia Bullrich contra Egidio Contreras, quien fue golpeado mientras caminaba por la vereda y deberá ser operado. También esta situación por la que la comisión hace esta denuncia penal contra efectivos de la federal, que fue registrada por teléfonos celulares. De esta forma, dicen desde la CPM que hubo alrededor de 800 efectivos de las fuerzas federales y la policía porteña en el Congreso en esta nueva semana de represión. Digo los datos para que los tengamos en cuenta. Había más de 800 efectivos y entre 500 y 300 manifestantes, según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Había más de 500 efectivos de la PFA, de la Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a lo que se sumaban 300 policías porteños que también estuvieron como parte de este grupo, sumado a las motos del Grupo de Operaciones Motorizadas Federal y camiones hidrantes. Todo este operativo para alrededor de 300 personas o quizás menos, que se movilizaban en el día de ayer en las puertas del Congreso.
en un día que venía ya movilizado. Había habido un rato antes actividad por parte del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quienes movilizaron hacia el Ministerio de Salud luego de lo que fue esta suspensión de la ley de emergencia en discapacidad. Así que desde el Foro Permanente también se movilizaban, el gobierno se veía una jornada compleja y como siempre la respuesta es dar cientos y cientos de efectivos de las policías a las calles y herir a quien se cruce por delante o ir a buscarlos. En el caso de que nadie se cruce, es más o menos el modus operandi que viene teniendo la policía de Patricia Bullrich en cada movilización. Así que esto fue un poco la jornada de ayer en el Congreso. Ahí estamos viendo las imágenes, en este caso, de lo que fue la movilización del Foro Permanente por los Derechos por las Personas con Discapacidad, que también estuvieron en el día de ayer luchando por sus derechos, y también el Garrahan. Recordemos que en el día de ayer también iba a haber movilización y paro por parte del Garrahan, sumado a la medida de fuerza de cese de actividades del gremio docente CONADU, que finalizó en la noche de ayer con el paro por 24 horas en las universidades, que tuvo también como coronación de la jornada la denuncia en tribunales del Consejo Interuniversitario Nacional y en particular de la UBA, denunciando al gobierno para que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Así que por las distintas vías, ¿no? Sí. Mucha calle, mucha movilización, por la vía penal, o mejor dicho judicial, porque también la vía legal, la legislativa, la que se venía construyendo y se logró 2 veces, en los 3 casos que nombramos, 2 veces, en cada uno de ellos, digo, para aquellos que en el 2023 decían, bueno, pero al menos va a tener al Congreso. Bueno, tuvo al Congreso, tuvo respuesta dada y ratificada en los 3 sectores, y el gobierno desoyó esta legislación que debería estar vigente y que ha decidido promulgarla de una forma anticonstitucional y de una forma muy, muy autoritaria. Sí, con esta violencia que vemos en las calles, que lamentablemente la vemos repetida todos los miércoles en la movilización de jubilados, más que nada es donde más fuerte se da. Y también quería mencionar, hace poco entrevistamos sobre el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, entrevistamos a un compañero, no me acuerdo el nombre, y llevaba más de 1.250 personas heridas, y va aumentando esto por la represión que ejecuta Patricia Bullrich, y es muy terrible que solo en 2025 haya más de 1.000 personas que son heridas por manifestarse legalmente, ¿no? Porque estamos viendo que un gobierno hace todo ilegalmente y la gente que hace todo por la vía legal, porque es un derecho manifestarse, y también judicialmente están siendo golpeadas y maltratadas. El otro día la escuchaba a Miriam Bregman, la candidata a diputada nacional, que contaba que porque ella usa lentes de contactos, entre el lente de contacto y los gases lacrimógenos tuvo que hacer un tratamiento oftalmológico porque le quemaron los ojos, y era un tratamiento muy similar al cuando se te desprende la retina, la córnea, que te tenés que poner unas gotas, te tenés que hacer todo un tratamiento muy largo. Yo tuve una úlcera de córnea, tuve 10 días poniéndome gotitas. Bueno, contó el otro día, no recuerdo en qué entrevista la escuché contando eso. Y una sola vez con mi gas lacrimógeno, con lente de contacto puesto, y a partir de ahí nunca más en la vida usé lentes de contacto en alguna movilización. Muy, muy peligroso. Pero teniendo en cuenta esto porque claramente los gases, como ya sabemos, se alojan en las mucosas. El propio material del lente lo que te deja es alojado todo el tiempo gas allí. O sea que no podés ni siquiera limpiarte. De hecho, te cuesta mucho y el ojo, una y abrir el ojo. Muy sensible. Sí. Recordemos que está Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, que perdió uno de sus ojos
ojos a causa de la represión. Y un militante también del PTS, también había Matías, ¿no? No me acuerdo el apellido, también sufrió una lesión muy grave en uno de sus ojos. Recordemos por que estos movilizar contra el gobierno ahora, uno de los miércoles. Sí, estos casos fueron concretamente de disparos Sí, a los con ojos. Sí, las directamente. armas disuasivas de la fuerza de seguridad directamente a la cara, ¿no? Estamos hablando modus operandi Un impropios, de accionar que ya lo hemos, totalmente ilegal. los hemos analizado cuando mostrábamos el mapa de la policía y demás. Sí, esperemos que también todos los responsables se sienten en el banquillo de los acusados. Veremos en este caso cómo avanza la causa de la CPM por la agresión contra Egidio Contreras por parte de 4 agentes de la Federal en el día de ayer. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que pasó ayer, pero nos vamos a meter un poco en la política, en el gobierno en realidad. ¿Qué Para pasó ser más ayer en el precisos. gobierno? ¿Qué pasó en el gobierno? ¿Qué Bueno, no pasó ayer en el gobierno? renunció. ¿Está todo roto, en serio? Y aparentemente no se las están viendo muy bien para el lunes y los problemas internos no paran de escalar. Renunció el canciller Gerardo Wertheim, quien anteriormente venía de ser embajador en los Estados Unidos, una persona que fue puesta ahí por su supuestamente gran y muy estrecho vínculo con el país del norte, quien a pesar de sus gestiones y su amiguismo no logró concretar la imagen de un gran acuerdo económico con los Estados Unidos de América, a pesar del gran amor que tiene Milei por Donald Trump y Donald Trump por Milei, ¿no? Los une una fuerte, muy fuerte amistad en los cuales ambos coinciden en que están en las mismas condiciones y sus países están en las mismas condiciones, Sí. ¿no? A mí me están tirando A ver, que te que arrojan. hay mucho biribiri interno, mucho run run, y que gran parte de las renuncias es porque el señor Santiago Caputo Sí. ocuparía un rol preponderante. Con lo cual, a mí me dijeron que Wertheim, señor en pantalla, ex canciller, hasta ayer, renuncia. Ya que renuncie 4 días antes de las elecciones. Esto no es un Ya se no da venía, buena ya se imagen. venía Ministro de especulando Relaciones igualmente. Se venía Sí, que iba a especulando haber la cambio de posibilidad. gabinete después No, de la no, carrera pero en electoral. particular la renuncia de Wertheim se venía hablando. De hecho, se decía que una de las condiciones era de Wertheim era: si entra Santiago Caputo al gabinete, yo me voy. Pero estaba estipulado para después de las elecciones. Claro, se le adelantaron las es lo cositas. que- Esto es Lo que raro que desestabiliza lo haga un poco más público, al porque una gobierno. cosa es que, bueno, algunos colegas tengan, o colegas o gente del mundo de la política, tenga el dato, ¿no? De que Wertheim ya renunció, y otra cosa es que se haga público y se confirme, a tan solo 4 días de las elecciones, porque no es que te renuncia, no sé, voy a decir, no sé, el ministro de Infraestructura, que obviamente no es un cargo menor. Ahora, el jefe de las relaciones internacionales, 4 días antes de las elecciones, es un poco mucho, y sobre todo en una danza de nombres que empezó a circular el día de ayer, porque acá se proponen todos, ¿viste? Esto es lo que pasa cuando hay cargos vacantes. Empiezan, algunos ya construyen hasta su propia candidatura, salen a difundir su nombre como, sí, me llamaron, ¿sabés que me llamaron? Ujú. Yo estoy. ¿Vos estás, Mati? Sí. ¿Para Para- qué? ¿Qué cartera, ¿Qué? Para ser cartera te gustaría canciller. más? Sí, ¿Sí? ¿Canciller? soy. ¿Qué hay que hablar con gente? De todo el mundo. Y sí. Y generar y definir, o sea, y lograr acuerdos comerciales, económicos. ¿Sí? ¿Cómo Hay que estás ser para el simpático. English? Hay que ser simpático. ¿Sí? Hay que ser simpático nomás. Con ser Si vos simp- decís. ¿Vos El tema es decís que a Wertheim partir es Hay que de. saber agacharse. A partir Buah. del lunes. Ah, bueno, esa es la política del gobierno. Entonces serías buen canciller de Mati, este por gobierno. favor. Muy bien. El tema es que también hay mucho biribiri a raíz de que hay varios de los funcionarios del gobierno que también son candidatos. Por ejemplo, es el caso de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Sí. que además es candidata a diputada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual, si ella, perdona, senadora, Senadora en Capital. senadora, sí. no, Sí, sí. ver, vamos. Primer senadora en Capital Federal por La Libertad Avanza. Y Petri, primer candidato a diputado en Mendoza. Por eso los dos van a dejar su y que cartera. Fargosi va. Fargosi es diputado. De hecho, hay una Ah, diferencia sustancial. Están diciendo mirá. algunos que están haciendo Yo encuestas pensé que Fargosi iba a senador, que Fargosi es un ancla y Patricia es un globo. Patricia O sea va que- pum, para arriba la pistolera. Acá hay un tema que si Patricia saca
¿Lo vieron el video del otro 6, día 7 de puntos. Patricia Bullrich siendo insultada Sí. en un restaurante? Muy Por buena. una señora que... La que abrazamos finge a la fan. señora por su coraje. Le dice, yo no soy como mi Mi papá, papá. no te quiero pedir una foto, te quiero decir que sos Obvio. una No nos vieja olvidamos asesina". de que mataste a Santiago Maldonado. Tremendo. Y a Rafael Nahuel. Se lo A dice a los Rafael dos Nahuel. y sí, Se la ahogó abrazamos a solo, la dijo señora. ella. Se ahogó solo, dijo. Sí. ¿Cómo? Patricia Bullrich. Y yo, al contrario de mi papá, quiero decirle que la vamos a recordar siempre como la asesina de Santiago Maldonado y de Nahuel Rafael. Dice. ¿Sí? Y Guido, por favor, también. Por favor, que no mienta. Sí, no miento. También... Yo no soy la que miento, Mirá es cómo la se pone justicia ahora. la que da la razón. Mirá cómo miente, mirá cómo se pone ahora. También quiero recordarle que aunque los mate a todos mañana los jubilados, también la vamos a recordar como la golpeadora de viejos. ¡Opa! más, se ahogó, flaca, no mientas más. 8 veces lo buscaron en el río, en el mismo río donde usted lo encontró. A muerte con la compañera de Sala, ¿verdad? ¿Qué Porque interesa para digamos estar- que no es una persona que te genere mucha tranquilidad, No, Patricia Bullrich. y ella con mucha altura La le verdad dijo que sí. las verdades. Eso fue el otro día, no fue ayer, pero bueno, recordando un poco a Patricia Bullrich. Bueno, entonces hay muchos dichos, dimes y diretes con respecto a cómo quedará la conformación de el gabinete, ¿no? A partir de esto, si efectivamente Santiago Caputo va a tener algún tipo de cargo firmado, ¿no? Donde dé cuenta de las cosas que hace. Recordemos que hasta ahora es el asesor en las sombras, ¿no? Él toma decisiones. Sturzenegger en economía también se había Se habla dicho. de que Caputo podría irse e ingresar Sturzenegger a economía, así es. Hay muchos dichos, hablan de, algunos dicen que Montenegro, el intendente de Mar del Plata, podría asumir en alguna cartera como por ejemplo seguridad. No puede ser. De línea Patricia Bullrich. Sí, Yo creería que el bullrichismo de ahora en más será bullrichismo, sobre todo con la independencia que pueda lograr Patricia ya siendo senadora. Y no veo una obediencia debida a una plataforma violeta que va a tratar de estabilizar su barco, en este caso pidiendo ayuda de afuera, porque ya los que se van, algunos harán su vida privada, otros van a continuar en su vida en el Poder Legislativo. Hay que ver qué es lo que hace Ojitos Color Cielo y el gringo Ojitos Color Cielo, Macri. el killer, Mauricio Macri. Y obviamente Pregúntale a ella sabe más que yo. Pregúntale a ella. Y el señor Juan Schiaretti, que va a ser primer candidato a diputado en Córdoba y que veremos si lo convocan nuevamente a ser parte de este gobierno. Recordemos que él puso 3 funcionarios en este gobierno al comienzo del gobierno de Mauricio Macri y bueno, ahora ostenta ser diputado nacional encabezando en este caso el peronismo cordobés, como ellos se denominan. Ok. Ahora estoy muy encriptado, no sé si te entendí, pero bueno, lo Que van a veremos. tratar de hacer una alianza con Macri y con Schiaretti. Ah, bien. Y Ok. quizá eso lo abracen y le den estabilidad. Ahora, Bullrich va a hacer su carrera. Arranca el burrichismo, digamos, va a ser ella. ¿Vos decís que le conviene? Lo mejor que puede hacer Le fue Bullrich mal ahora con es el irse del burrichismo. gobierno, dejar de asumir costos de este gobierno y esquivarle al ancla. Cuando hay un ancla, Igual si no vos se querés puede quedarte despegar frenado, del gobierno, me parece, porque ella entró siendo parte de otra alianza y entró a ser parte de un gobierno aceptándolo. Entonces, creo que eso tiene un costo, por lo menos en la sociedad. imagínate que ella fue opositora. Aunque se quiera despegar, está totalmente Obvio, de pegada. eso no hay duda. Nosotros, a ver, yo estoy hablando de su vida política. Más Claro. vale que el pueblo argentino va a recordar que es la ministra represora. Eso está decantado, porque lo fue con Macri, lo fue con Milei y lo es en cada escenario callejero represivo que hay. Lo que sí es muy probable que haga una vida política muy individual y en clave del Senado, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No va a ser una senadora libertaria, eso es lo que quiero decir. Van a salir a hacer su vida, como Petri va a salir a construir su candidatura a gobernador en Mendoza.
Sí, bueno, Petri lo veo un poco más viable porque estuvo más en la sombra que Patricia Bullrich. Menos en la comunidad de Menos en la Male, comunidad. Male donde que lo tenemos acá. lo hemos Seguimos los tenido pasos. a la luz del Todas sol. las chambas de Petri. Todas las chambas, todas las corruptelas de Luis Petri. Así que bueno, esto No es un dejan poco trabajar. lo que No lo dejamos sucedió laburar. en el día de ayer y veremos los coletazos en lo que queda de la semana en estos últimos días, antes del 26 de octubre, que se acalora cada vez más el clima en la República Argentina. Justamente hablando de la comunidad, vamos a meternos con Male. La comunidad de Male. Bueno, hoy voy a hablar de las dos CTA porque exigen la suba del salario mínimo y lo hacen judicialmente porque las dos CTA le piden a la justicia que obligue a Sandra Petovelo a convocar al Consejo del Salario para subir el salario mínimo. Ambas vertientes de la CTA presentaron una cautelar en el Juzgado Nacional del Trabajo número 3 exigiendo la inmediata reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Además exige que se fije el valor de la canasta de referencia. Desde que asumió Javier Milei y designó a Sandra Petovelo a cargo del Ministerio de Capital Humano, el salario mínimo perdió 1/3 de su poder de compra. Esta acción se decidió llevar adelante por la vía judicial para presionar al gobierno a activar una de las herramientas para potenciar la suba de ingresos que desde que está La Libertad Avanza en el gobierno quedó completamente degradada. Esta medida es para que el Consejo del Salario cumpla con su función y no como viene pasando en estos meses, que al Ejecutivo le sirvió para fijar unilateralmente incrementos de haberes por debajo de la inflación. Desde la CTA expresaron: frente al incumplimiento sistemático del Gobierno Nacional en convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, la Central de las y los Trabajadores de la Argentina y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, hemos interpuesto una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo. Desde el Ministerio de Capital Humano deberían convocar bimestralmente este espacio tripartito, ya que es obligatorio hacerlo, pero lo que vemos es una decisión del gobierno y que está siendo totalmente autoritaria. No solo incumple con dicha obligación, sino que además está violando el diálogo social establecido en la ley 24.013, y el convenio 144 de la OIT. Con esta omisión deliberada, lo que logró es convertir el salario mínimo en una herramienta ineficaz. Estamos hablando del nivel más bajo desde la crisis del 2001. Ahí vemos la cautelar presentada por la CTA, donde se le exige a Petovelo que convoque a esta reunión. El salario mínimo vital y móvil perdió más del 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 a la fecha. Destrucción premeditada por parte del Poder Ejecutivo y su gabinete. El actual salario mínimo vital y móvil, según informes técnicos, está a 322.000 pesos. Apenas cubre el 58% de la canasta alimentaria, dejando a los trabajadores en la indigencia. Mientras que una familia tipo necesita de 4 salarios mínimos para superar la línea de pobreza. Desde la CTA también señalan: ante la falta de respuesta a nuestras cartas documento intimidando su convocatoria, hemos resuelto recurrir a la justicia a través del expediente número 44581/25, Juzgado Nacional del Trabajo número 3. Exigimos que se ordene la inmediata reunión del Consejo del Salario para determinar un salario mínimo que cumpla con el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo,
asegurando alimentación adecuada, vivienda digna, educación y salud. 2. Aprobar los lineamientos para una canasta básica de referencia que garantice transparencia en las futuras actualizaciones. También agregaron: no permitiremos que se continúe vulnerando un derecho constitucional que es la base de la justicia social. Así lo llevan adelante desde la CTA, después de tantos pasos que se dieron, ¿no? Como estas peticiones por medios de carta para tener una respuesta, ¿no? Y sabemos que Petovelo no responde, no se burla muchas veces de las personas que la están pasando mal, y bueno, esta es la medida que esperemos que esta vez se pueda hacer que Sandra Petovelo cumpla con su deber de funcionaria como debería ser, ¿no? Bueno, veremos si la victoria de los trabajadores viene por parte de la justicia, como hemos visto, ¿no? En algunas suspensiones de capítulos como del DNU 70/2023, de la ley bases, de, por ejemplo, las auditorías a los comedores, ¿no? Bueno, algunas cosas que terminó siendo increíblemente el poder judicial, así tan arcaico, patriarcal y elitista como lo tenemos. Incluso así terminó siendo el que le dio varios reveses al gobierno. Veremos si en este caso de esta presentación de la CTA y de la CTA autónoma también sucede lo mismo, y finalmente el Ministerio de Capital Humano, en particular la Secretaría de Trabajo, se sienta a discutir donde le corresponde, ¿no? En una mesa tripartita entre trabajadores, empresarios y el Estado para definir los salarios, y en este caso el salario mínimo vital y móvil. Sí, que tengamos en cuenta que ya se anunció una ley bases 2, donde se viene una reforma laboral que también ya la están anunciando. Así que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, porque mientras mientras los organismos que defienden a los trabajadores buscan de alguna manera poder garantizar que ocurra en esas reuniones para poder tener una mejor vida, por el otro lado el gobierno está queriendo meter una reforma y está anunciando una ley bases 2 que ya sabemos cómo fue la 1, fue la verdad que bastante terrible y haciendo mierda todo el Estado. Sí, arrasadora, totalmente. No, y que además, acá en este caso, es también la antítesis del liberalismo que profesan, porque ellos hablan de precios libres, de valores libres, excepto de todo, los salarios. menos de los salarios, que no se sientan a discutirlo, que si los trabajadores lo cierran por encima de la paritaria, de la suma que fija el Estado, no se la homologan, ¿no? Es muy curioso este liberalismo en el cual todos los precios pueden subir menos el de los salarios. Bueno, en eso le vamos a seguir poniendo el ojo entonces. Interesante esto también como dato del proceso de unidad de la CTA. Recordemos que están en un proceso hace tiempo de unidad, viene siendo muy fructífero, si se quiere, sobre todo en clave de sus conducciones nacionales. Obviamente esto es más difícil cuando se empieza a ir al territorio, ¿no? Hacia abajo, hacia los gremios particulares, hacia algunas regiones. Recuerdo algo que hablábamos con Federico Giuliani luego la detención, cuando le preguntábamos alrededor de la unidad, y también caracterizaba un poco esto. Bueno, está muy bien ir hacia la unidad, discutir el cómo y de qué manera, y sobre todo en los territorios donde al fin y al cabo está la pelea cuerpo a cuerpo, obviamente. Sí. Bien, bueno, nos vamos a meter detrás del lente de Franco. Antes de eso les cuento que hoy habrá cierres de campaña por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular de Axel Kicillof. Estuvo hablando más temprano en el Destape, pero que hoy tendrá varias recorridas que harán de cierre de campaña. No habrá un gran acto para cerrar antes del domingo, sino que el gobernador estará presente en varios municipios, en particular cerrará en San Martín, ¿no? Donde tiene fuerte presencia el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, uno de los grandes, ¿no? De las figuras grandes que tiene el movimiento Derecho al Futuro, y el articulado de Axel Kicillof, a quien le fue muy bien también en las elecciones del 7 de septiembre. Ahí será entonces el cierre de campaña, muy parecido a las elecciones de septiembre. Se espera que estén presentes Jorge Tayana, quien encabeza la lista a diputados en provincia, y también Sergio Massa, además de intendentes y legisladores, entre otros dirigentes
candidatos y candidatas que estarán presentes allí. Pero bueno, no habrá un gran acto, sino que tendremos las palabras del gobernador hoy, esta tarde en San Martín, luego de pasar también por Almirante Brown y Berazategui, que será todo eso en la jornada de hoy. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a la provincia de Río Negro, específicamente para hablar de algo que nos quedó. Porque, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos de Lechuga Chicharelli y de Lorena Villaverde, la primera candidata a senadora? El otro día escuché que hacían chiste con decirle Villa Blanca. Es que Villa Blanca, sí. En vez de Villa. No se me había ocurrido jamás, pero es buena. Es un buen chiste. La verdad, te tengo que decir. No lo hice yo, lo escuché. Es un gran chiste. No recuerdo dónde. Bueno, ¿por qué decimos que esto no solamente complica a, en este caso, la gobernación de Alberto Bereltinec? Recordemos, ya gobernador hace bastante en Río Negro. Tuvo un mandato intermedio en el que estuvo Adabela Carreras, pero luego volvió. El denominado el brujo, ¿no? Le dicen a Alberto Bereltinec. Lo que sucede con este problema, y sobre todo alrededor de Lorena Villaverde y de Chicharelli, Claudio, alias Lechuga, no es que tengan vínculos con Fred Machado, particularmente, ¿no? Porque recordemos, ¿ustedes se acuerdan dónde estaba detenido domiciliariamente Fred Machado? ¿Se acuerdan en qué ciudad? En Viedma. ¿Viedma es la capital de qué? De Río Negro. Muy bien, con lo cual dicen que es la sede política. Aprobé geografía de cuarto. La sede política de Río Negro, obviamente es su capital. Algunos dicen, bueno, Bariloche tiene un peso específico por el rol turístico y demás. Ahora, la sede política fue Viedma, y obviamente también Roca siempre tuvo un peso específico también político en esta provincia de la puerta de nuestra Patagonia. ¿Cuál es el punto entonces? El punto no es la ligazón con Machado, aunque un poco de eso hay. Y tampoco es que Lorena Villaverde haya tenido este entuerto en su vida previa. Estamos hablando de estos dos personajes que están en pantalla, por si algunos se los perdieron en el lente anterior, donde hablábamos principalmente del problema legal que tuvo ella, concretamente con merca encima y dólares sin poder explicar. Merca me refiero a cocaína en cantidades abruptas. Falopa. Porque la verdad, hay que decirlo, son todos narcos. Sí. Y tienen una estructura de financiamiento que obviamente no cae exclusivamente en que Fred Machado no es, como decíamos los otros días, que solamente financió Esper, que Lácteos Vidal triangula y financió exclusivamente a Patricia Bullrich, sino, como bien veíamos también en el lente de los otros días, Fred Machado también financió a Mauricio Macri cuando era presidente alrededor de, con la pantalla del arreglo de los aviones presidenciales. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Río Negro? Y sobre todo, ¿cuál es el escándalo que se mete en la discusión electoral? Porque, insistimos, ella es candidata a primera senadora y está el escándalo narco que atraviesa toda la Argentina. Con lo cual, obviamente, este es un problema. Ahora, Bereltinec tiene una pareja hace un tiempo que es funcionaria también. Hasta hace muy poco era la secretaria de Energía y Ambiente, o mejor dicho, de Energía, porque después separaron la secretaría. Y hoy fue premiada, Andrea Confini, se llama ella, es la que vimos allí en pantalla, fue premiada y es miembro ahora, miembro se hizo miembro queda feo, ¿no? Miembro está bien. Miembro está bien. Miembro del directorio de YPF. No. Con lo cual fue premiada.
Andrea Rompió el techo de Confini. cristal. No, no era para aplaudir igual, Mati, porque no sé si. es Mati tan aplaude. buena. Cuanto peor es la noticia, más aplaude Mati Claro. Marcha, así que tomen No era para aplaudir así. esto. ¿Por qué? Porque Andrea Confini fue parte de algo que empieza a investigar la justicia, que en su momento también hablamos. Recuerdan que nosotros tenemos un segmento que se llama Enclave Colonial, en el que hablamos particularmente de una situación alrededor de la provincia de Río Negro, muy entramada en las relaciones con el poder específico, que es Hayden Lake Sociedad Anónima, mejor dicho, Lago Escondido, y obviamente los intereses económicos y políticos que tienen en la zona. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos la entrevista con la legisladora Magdalena Odarda, hablábamos alrededor de las concesiones mineras que existían, la cantera que existía en la Ruta 40, en donde está el portón a la altura del Foyel? También hablamos de esto con el querido colega Yuyo Bríguez, periodista y militante de la zona, que vamos a hablar ahora prontamente porque está organizando el encuentro en la zona. ¿Qué es lo que alertaban? Che, acá hay una cantera que está explotando al lado del portón, del camino público que tiene que ir al Lago Escondido, es parte del negocio de los Pucci, nos decían. Y esa cantera, lo que principalmente explotaba y lo que el ojo que ponían los pobladores era, bueno, ¿cuáles son los papeles? ¿En qué situación legal está esto? Bueno, bastante barroni el nivel de las concesiones de las canteras de distintas explotaciones hidrocarburíferas en Río Negro. Recuerden que Río Negro y Neuquén, principalmente Neuquén, pero un pedazo de Río Negro también, es donde se encontró, o mejor dicho, se descubrió y hoy se está explorando y explotando lo que se denomina vaca muerta, ¿sí? Petróleo offshore que es extraído a través de la fractura hidráulica, o sea, de una técnica en la cual se inyecta agua para extraer el petróleo que está en las profundidades. Para eso necesitan de un tipo de arena que se llama arena silicia, y casualmente Claudio Lechuga Chicharelli, la pareja, o por lo menos el socio de Lorena Villaverde, primera candidata a senadora en Río Negro. Perdón, y actual diputada. Y actual diputada, obviamente. No se olviden, porque diputada una cosa es nacional. ser candidata y otra cosa es, además... Sí, es la que no podía O sea, hablar, ya es ¿no? diputada y ya tiene fueros. Muy Claro. carinista, como veremos, porque obviamente Claro. aparece con Karina a todos lados. Pero este señor, Me gusta porque Chicharelli... ellos lo que tienen Dios. es que son muy chantas, muy corruptos, muy ladrones, Sácame. y además si sacan muchas fotos. Poné la otra en Muy la que está, amiguis. en la que está con Claro, Lechuga, porque vamos a son- hablar de Lechuga ahora. Son muy amiguis y se sacan muchas fotos Sí. que yo creo que es más igual un... Después se niegan los caraduras. Por eso, Es como ellos... Esper, que dice, yo no lo conozco O a Machado. Spagnolo. Y después Machado Los empieza a difundir el sucios. video de Esper tirado medio Yo copetín. creo que esas fotos las proponen los que están bien sucios. Dicen, fotito, para que después Karina no se pueda despegar de mí. Si caigo ¿Cuál yo, es- caemos todos. ¿Cuál es como el dijo tema entonces Fred Machado. de Chicharelli? Porque Chicharelli acá tiene un rol fundamental. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, viene de la vida deportiva y casualmente de repente se transforma en un operador político, en un empresario importante? Bueno, acumuló 284 concesiones mineras Ah, mira. entre 2019 y 2024. Un afortunado. Ah, Pero pará. pero ¿por qué él vio la posibilidad de ahí, de explotar algo? Vos mirá la fortuna que avanzó, tiene este boludo? hombre. Mirá la fortuna que tiene este hombre. Vos de Que la en un envidia. solo día, en septiembre de 2019, Chicharelli accedió a 50 permisos. O sea, en un solo día, 50 permisos de concesión. ¿Para qué? Para Tiene que suerte. ya en el 2021, este supuesto testaferro de su primo, Federico Fred Machado, porque recordemos que esa es la ligazón, ¿no? La ligazón es un parentesco familiar y de financiamiento con un tipo acusado en Estados Unidos de lavado de activos y sobre todo relacionados al negocio narcotraficante. Entonces, en un solo día, dijimos, 50 permisos de concesiones mineras. Para el 2021, este muchacho que está en pantalla concentró el 39% de todas las canteras de arena silicia de Río Negro. 39%. ¿Para qué es tan importante esta arena? Bueno, para la explotación del fracking en Vaca Muerta. Con lo cual, hay infinidad de notas dando vueltas en las cuales Neuquén
y Río Negro apuntan a la producción de arena silicia justamente para bajar los costos de explotación en Vaca Muerta, con lo cual es un insumo fundamental para llevar adelante la extracción petrolera en la reserva más importante de la Argentina, que ha sido tan difundida y tan aplaudida incluso por sectores que, entre otras cosas, criticaban la nacionalización de YPF de Cristina en su momento, que la hizo post 54%, que hoy se cumple un aniversario más, o sea, 14 años. ¿Qué es lo que sucede entonces con este entramado y con Chicharelli? Porque ¿quién es la que firmaba las concesiones? Andrea Confini, pareja del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bereltinec. Esta muchacha que hoy, insistimos, ya entró al directorio de YPF, es parte de ese directorio, no tiene solamente investigaciones o dudas alrededor de esto, sino también de las canteras que le entregó, por ejemplo, a los Pucci, irregularmente, ¿no? Estamos hablando de, y nos decía el mismo Yuyo, la cantidad de camiones que salen de enfrente de mi casa, cargados, y que se transportan, y que están haciendo un socavón impresionante en ese lugar. Bueno, justamente están trabajando para la explotación del petróleo en Vaca Muerta. Todas estas canteras están hechas para esa. Pero no es lo único que ha hecho esta señora, porque esto en todo caso es negocio provincial, ¿sí? Que de hecho ella se paró muy fuertemente sobre los recursos de la provincia y dijo, estos recursos son de la provincia, no de la nación, cuando discutían con Milei. Después se acuerdan y mirá, terminan en el directorio de YPF. Pero hay algo que no es menor y que es parte también de lo que tuvo a su mando en la Secretaría de Energía y Ambiente Provincial, que fue la encargada de autorizar el desembarco local de la petrolera británica Harbour Energy PLC. En otro capítulo de este lente, hemos hablado de esta empresa, sancionada por operar ilegalmente entre 2012 y 2021 en tierras, o mejor dicho, en aguas de nuestras Islas Malvinas, con lo cual la sanción argentina, que llega en 2021, fue sancionada hasta el 2031. Fue sancionada por 10 años por el gobierno nacional, además de condenada, multada y embargada por la justicia federal nuestra, de nuestro país, en 2015. Bueno, ¿qué fue lo que hizo entonces Andrea Confini? Avanzar en permitirle a una petrolera sancionada, a una petrolera británica que operó en Malvinas, a que avance en la integración del consorcio Southern Energy, que planea exportar GNL desde el Golfo San Matías. ¿Se acuerdan la discusión del proyecto de Petronas, de que venga a instalarse en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires? El presidente saliendo a decir, el gobernador es un chino comunista, con lo cual no instalen esa planta allí. Bueno, al final la planta no se instaló. La inversión no se hizo. ¿Y cuál fue la discusión? Bueno, que justamente este conglomerado económico, este consorcio, quiera exportar GNL con barcos, o sea, traer barcos específicamente para la exportación del gas natural licuado desde el Golfo de San Matías, con 2 viejos buques de licuefacción. Recordemos que esto valió a Bereltinec una denuncia ante la Fiscalía de Estado de Río Negro y otra penal ante la Procuración General de la Nación, ambas presentadas por la misma legisladora Magdalena Odarda. Vamos a seguirlo este tema, porque claramente es un... ¿Vos decís que esto va a tener impacto en las elecciones? Yo pregunté a gente del lugar, quise comunicarme con una candidata, no tuve suerte. Vamos a intentar a ver si mañana podemos... No, de Fuerza Patria. Se me fue el nombre de pila. Hoy te lo dije cuando llegamos. Sabes que, bueno, me olvidé. Segunda candidata a diputada nacional. Es en Río Negro. Perdón, sí, Adriana Serkis. Adriana Serkis. Ok. Sí, Adriana Serkis, la expresidenta de la CNA. Exactamente. Bueno, ella, obviamente, siguiendo también esto muy de cerca, y una vez más, insistimos, poner el ojo en una de las provincias que aparenta ser una provincia de las olvidadas, ¿no? Cuando hablamos del peso específico, el peso político, se habla muchas veces de Santa Fe, de Córdoba, del centro de la provincia, y estamos hablando de la puerta de nuestra Patagonia. Esto vamos a seguirlo de cerca,
porque no es solamente el entramado narco, sino el entramado comercial de intereses políticos que arrastran, obviamente, a el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bereltinec, del cual ya hemos hablado de sus ligazones con Lago Escondido y donde se cocina el poder, pero sobre todo en este caso con los negociados en curso. Veremos qué impacto tiene electoralmente. Dicen que bastante crecimiento tiene Fuerza Patria en este lugar y que esto realmente fue un golpe para Bereltinec. Veremos si realmente eso cuadra en las elecciones de este 26 de octubre. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.